Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otra de nuestras actividades online. Nos mantenemos con esta modalidad porque, bueno, por el momento seguimos sin poder hacer los eventos presenciales, así que, bueno, mantenemos estas entrevistas que últimamente están saliendo muy buenas. Los invitados son de lujo, así que esperamos que las estén disfrutando tanto como nosotros. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien, si se ve bien? Ya tengo el invitado acá mandándome la solicitud, así que lo agregamos y lo presento con ustedes. Hola Iván, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, todo en orden. ¿Me ves Qué bien? ¿Me bueno. escuchás bien? Todo perfecto, sí. Bárbaro, yo vos también, así que estaba queriendo chequear más que nada porque tengo otros auriculares hoy, entonces digo, bueno, por las dudas. No, Así no, va que, bien, va bien. bárbaro, bueno, te presento, él es Iván Kachanowski, es magíster en Economía por la Universidad Católica Argentina y doctorando en Economía por la misma institución, y se desempeña como economista en jefe de la Fundación Libertad y Progreso. Así que, bueno, Iván, un gusto tenerte con nosotros hoy. Buenísimo, no, gracias a ustedes. Bueno, Iván, nosotros estuvimos hablando un poquito antes de qué iba a ir la entrevista de hoy, de para dónde la podíamos llevar. Yo te dije, dejemos un poco que fluya, ¿no? Pero hablando de coyuntura, de economía, obviamente que es un área que vos dominás muy bien, se me ocurre como primera pregunta, como primer interrogante para comenzar hoy, una persona, no pensemos en ningún caso catastrófico, digamos que se tomó vacaciones o que decidió despedirse de las redes sociales por unos meses y se fue a dormir en marzo. Se despierta hoy. ¿Qué le decís? ¿Cómo le explicás lo que pasó? No, primero es un privilegiado que se pudo tomar vacaciones, ¿no? En un contexto como el de Se Argentina. tomó grandes vacaciones. Eh, no, que digamos, que el trabajo que tengas, si es que lo tienes, que lo cuide porque si lo llega a perder, después recuperarlo va a ser muy complicado en el contexto que se viene. Es decir, si esa persona es un camarógrafo, que se transforma en el mejor camarógrafo de Argentina, básicamente. El primer consejo es especializarte bien en lo que estás haciendo porque el contexto laboral se puede venir complicado y aquellos que pierdan lamentablemente el trabajo no van a tener fácil la reinserción en el mercado laboral. Es decir, Argentina tiene un mercado laboral que es muy rígido y una de las desventajas de ese mercado laboral rígido es que si las personas pierden el trabajo, es muy difícil que lo vuelvan a recuperar o que encuentren otro. Más allá de la pandemia, ya desde el 2011 que el sector privado le está costando mucho generar puestos de trabajo, ¿no? Entonces, si a una situación que ya es complicada naturalmente le agregamos lo de la pandemia y que hay muchas empresas que están quebrando y que muchas personas están perdiendo su trabajo, es un contexto complicado, así que ante una eventual persona que se haya perdido 6 meses de cuarentena, que se aferre a su trabajo lo más que puede. Bien, eso como fundamental, el trabajo. Estos días Sí. estuvo saliendo, bueno, el dato de desempleo, 4 millones de empleos perdidos en lo que va de la cuarentena, y obviamente no sé qué pensás vos, pero bueno, todavía no termina. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo crees que mínimamente podría paliarse una situación que al día de hoy ya es bastante preocupante? Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Con el dato que salió. Primero, el de desempleo, que volvimos a máximos históricos que no se veían desde el 2004. Es decir, la inflación me sale. El desempleo llegó a niveles máximos nuevamente. Y con un agravante, que aparte hay mucha tasa de actividad que se redujo, es decir, de gente que no puede salir a buscar por el contexto de la cuarentena. Es decir, que en verdad esas personas están desempleadas, pero no están contabilizadas, básicamente. Entonces, el desempleo es mucho mayor de lo que muestran los números hoy y algo el empleo público sigue creciendo, con lo cual también eso es una manera de tapar el desempleo, con lo cual te diría sí, sí, que el desempleo está en niveles mucho más altos de los que estamos viendo. Así que, vinculado a lo que te decía antes, ¿no? Digamos, acá recuperar el trabajo va a ser complicado, el Estado no va a poder absorber todo, no nos olvidemos también de los que están en la informalidad, que también Ujú. tienen muy complicado sus trabajos y que no reciben ningún tipo de ayuda, ¿no? Digamos, esos no están recibiendo el IFE.
Entonces, no, es sumamente delicado y me quedo con eso, ¿no? Digamos que lamentablemente el número que publicó el INDEC está muy por debajo de la realidad. No porque midan mal, sino porque el contexto de la cuarentena es complicado. Es decir, Claro, eh, no es que el no te INDEC los esté capta la mintiendo, ni medición mucho a menos. la No los capta totalidad, la claro, medición. Exactamente. entiendo. Exactamente. Lo mismo Entiendo. con la inflación. Sí, claro. Claro, tenés incluso, bueno, ese es otro tema, si querés pasamos ahí un poquito, tenés precios pisados, estimo que va por ese lado el argumento, ¿no? De que la inflación no está siendo realmente graficada en los valores que está Eh, dando el INDEC. tenés varios factores. Uno es ese, los precios pisados, obviamente, que son precios artificiales bajos que, bueno, hacen que la inflación por un momento sea menor, pero después vienen las consecuencias y las índices de inflaciones van a subir, no quepa duda. Pero por otro lado también tenés, bueno, la recesión, ¿no? Fíjate que todas las inflaciones del mundo se fueron para abajo. Entonces es lógico que también la de Argentina caiga un poco. Eso también se ve afectado. Y después las complicaciones de una cuarentena tan extendida, donde tenés muchos comercios que no abren, entonces que relevar precios los tenés que adivinar. Entonces lo que Claro, hizo el INDEC es tomar lo que dice la metodología internacional, que, bueno, ante ausencia de un bien en particular, de un servicio en particular, hay que ver cuántos inflación hubo en el rubro, o en algún bien similar, si no en el rubro, si no el general, es decir, que si por alguna razón no se están produciendo limones, a la inflación del limón le pones la inflación de las frutas. Si no hay frutas, la inflación de alimentos. Y si no, la del IPC. Entonces, tenés ok, varios bienes que se están midiendo así y servicios porque están cerrados. Y aparte, como no pueden hacer el sondeo a pie por la cuarentena, hacen mucho relevamiento online y se pierden de ir a preguntar a almacenes de barrio que tienen precios más elevados, en algunos casos, que los hipermercados. Entonces hay como una sobreponderación de hipermercados con precios más bajos y una subponderación de los mercados de barrio que tienen precios más altos, pero muchas de las personas van a los mercados de barrio, ¿no? Entonces, todas esas entiendo. cuestiones no las puede captar el INDEC y por eso también da la inflación un poco más baja de lo que la O realidad sea que es decir, tanto en desempleo como en inflación el panorama es aún más preocupante de lo que reflejan los números. sí, pero lo que tiene que quedar claro es que lo que se está midiendo es una realidad distorsionada, ¿no? No quiero que se mezcle con lo que fue el INDEC No, no, de se los años entiende, acá, sí, que sí, ahí se hacía otra cosa, obviamente, ahí estaba intervenido. sí. Acá es la incapacidad de medir dadas las circunstancias. Y sí, la inflación está también muy por debajo de lo que está en la realidad. Y bueno, y no sé, si querés ahí ya entramos también en el presupuesto, ¿no? Que están presupuestando una inflación de 28%, que va a ser Sí. totalmente irreal. Es decir, este año seguramente la inflación sea menor a la del año pasado, pero el año que viene va a tener una inflación mayor a esta, sin lugar a dudas. Sin lugar a Bueno, el dudas. presupuesto, ya que lo mencionás, ha tenido sus críticas en varios aspectos, por empezar de a dónde se destina el dinero, qué porcentaje es destinado justamente a qué y sobre todo en un contexto donde salud debería o uno estimaría que debería ser quizá algo priorizado y se ven que otras partidas reciben bueno, más dinero. Y otra de las cuestiones que también se habló es el valor que se estima que dicen que va a tener el dólar. No sé qué pensás con respecto a eso. Bueno, el presupuesto, a ver, el presupuesto hace años que no sirve para nada, digamos, no esto es este gobierno, del anterior, del anterior, del anterior, del anterior, y ahí te podés ir para atrás varios años. Eh, hace muchos años que el presupuesto nunca reflejó la realidad, o sea, si vos agarrás más o menos desde el 2001, 2002 hacia acá, el desvío entre lo que se presupuestó y la realidad siempre fue muy amplio. Y el presupuesto es una herramienta clave tanto para el sector público como para el sector privado. Es lo que creen que va a pasar con la economía y se toman decisiones en base a un presupuesto. Entonces Argentina está Claro. hace 20 años a ciegas, porque el presupuesto se sabe que nunca se cumple. Entonces eso agrega problemas y este no es la excepción, digamos. Hubo algunos peores, ¿no? Porque, por ejemplo, si te hago un repaso rápido, PBI que están diciendo que vamos a crecer un 5,5%. Bueno, qué sé yo, puede ser, ¿no? Hay que tener en cuenta que la economía va a caer un 13, 12, 13%. Mm. Probablemente tenga un rebote, puede que sea un poquito menos, incluso puede que sea un poquito más. Lo que está claro es que después de ese rebote se va a ir desacelerando, es decir, lo más probable que la mayor parte del crecimiento sea en los primer trimestres, algo en el segundo, y después la economía ya se empieza a estancar de vuelta. Y si vamos a caer 12 y rebotar 5 o 6,
recuperar esos 12 va a llevar muchísimo tiempo. Es decir, hay estimaciones que hablan de que volverías a los niveles pre-pandemia en el 2026 o 2027. Es decir, fíjate el tiempo que nos va a llevar. Es decir, que caemos fuerte, recuperamos parte fuerte, pero después vamos muy lentamente para arriba. O Y sea, la con el recuperación del 5 agravante, no la pones tanto en duda. Podría ser, como decías al principio, una recuperación de ese número, ¿crees? Porque eso también ha sido podría, bastante sí, yo cuestionable. creo. Depende de No, quién, ¿no? yo creo que va a ser menos, pero Mm, no importa, aunque sea 5-5, la situación es crítica, porque caíste 12 o 13, claro. recuperás algo y lo que sea que recuperes, después sube lento. Eh, y, y ahí voy a decir algo que se me borró, pero bueno, vinculado a esto, que la recuperación va a ser lenta, bueno, se me fue. Ya me va a volver y retomo, no, Dale, estoy seguro. volvemos al Eh, presupuesto. Estábamos, bueno, en Fiscal, realidad yo te había preguntado, sí, con respecto a las partidas también, en cuanto a qué se asigna, qué dinero estatal, digamos, después también vamos a cómo el Estado recauda, ¿no? Y a la parte de los impuestos, pero eh, una vez que ya tiene el dinero, digamos, ¿cómo lo reparten? ¿Qué lo asigna? Eso también es bastante cuestionable. sí, eso está cuestionable. Aparte, primero entender lo que pasó con el gasto durante la pandemia, ¿no? Porque obviamente subió mucho el gasto, pero no todo el gasto responde a la pandemia. Entonces hay mucho incremento de gasto que es más Ujú. allá de la pandemia. Y eso preocupa en un contexto donde la recaudación cayó por la cuarentena. Y el déficit fiscal primario de este año, que probablemente termine en 8%, quieren bajarlo a 4,5, resignando parte del gasto que estaba vinculado a la pandemia principalmente. Y después, bueno, hablan de mucho gasto público para obra pública, para ayudar a la economía, que no necesariamente siempre trae los resultados esperados, pero bajar de un déficit primario de 8 a 4,5 es posible, es ambicioso, pero implica reformas. Y no veo a este gobierno encarando las Claro, reformas. Entonces me parece que es irreal con lo que ellos creen. Está la negociación con el FMI ahora, ahí puede haber alguna pista, porque va a ser una negociación difícil. El FMI seguro va a pedir algún tipo de reforma estructural que por ahora no vemos al gobierno encaminado en esa dirección, más bien en la contraria, ¿no? El caso Vicentín, más intervenciones al dólar, etcétera. No son medidas del agrado del FMI, con lo cual va a ser una negociación difícil. Pero Argentina está entiendo. sin dólares. La verdad es que el gobierno nos va a necesitar el año que viene 30.000 millones de dólares y no te podés endeudar. La balanza comercial puede tener sus problemas y no podés financiar todo eso con emisión. Entonces ahí va a haber que pensar algo. No sé qué tendrán en mente, pero es complicado el financiamiento del año que viene con mucha emisión que fue reprimida porque se emitió también mucha deuda remunerada, ¿no? Las famosas LELIQs, es decir, que se emitía dinero, pero después se metían bonos para sacar ese dinero en circulación y lo que tiene hoy el Banco Central es mucha emisión futura comprometida. Y acá tenés que rezar que la gente no vaya a los depósitos en pesos para comprar dólares, porque si no, el Claro. Banco Central se va a ver obligado a emitir y ahí se viene un problema mucho más serio, ¿no? Digamos que en este contexto, después de la intervención, profundización de la intervención cambiaria, hay 3 o 4 datos que hay que seguir de cerca, que son los depósitos en dólares, los depósitos en pesos, la brecha cambiaria y el nivel de reserva, que está en niveles mínimos. Esas 4 variables casi que hay que mirarlas ya todos los días. Y el tipo de cambio Hago que me un habías paréntesis, preguntado, sí. sí, sí, dale. No, seguí y después te pregunto. Eh, no, bueno, el tipo de cambio, sí, no lo veo en los niveles que dice el gobierno. Me parece que va a tener que esta devaluación encubierta que hizo la va a tener que sincerar. Es decir, al gobierno, al Banco Central le quedan algo así como 7.500 millones de dólares, pero parte está en oro, parte está en DEX, que son giros que tenés con el FMI, que lleva tiempo hacerlos líquidos, y lo que le queda de Claro. dólares líquidos propios son más o menos 1.000 millones. Y agosto y septiembre el Banco Central venía necesitando vender más de 1.000 millones. Ahora con la profundización del cepo capaz es un poco menor, pero no tiene mucho margen de maniobra. Entonces, o conseguirá algún préstamo o alguna deuda, no sé a qué tasa, porque salta, o va a tener que reconocer una devaluación, pero
no veo mucho más que pueda hacer. Puede intervenir en algún dólar paralelo con algunos bonos en dólares que tiene para bajar la brecha, pero también es cuestión de algunas semanas y lo único que puede hacer es ganar un poquito de tiempo. Entiendo. Hago un paréntesis para en los comentarios nos estaban preguntando si el vivo queda salvado, queda guardado en la cuenta de @jóvenes.libertad, después lo pueden ver completo. Y también si quieren hacer alguna pregunta pueden ir mandando en los comentarios. Nosotros mientras, les sigo preguntando yo mientras tanto. Iván, bueno, Dale. justo con esto último que decías, con respecto a las reservas, bueno, últimamente se estuvo hablando mucho de la profundización del cepo. ¿Esto es un parche, sirve de algo, empeora la situación más de lo que le da tiempo al gobierno para buscar alguna medida alternativa? ¿Cómo lo ves? No sirve, creo que te puede dar un mini respiro de corto plazo, pero en el largo te puede agarrar el problema, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Tenías el dólar oficial a 79 más el impuesto país, pero el blue estaba creo que en 130 en ese momento, y entonces se hacían lo que llamaban el puré, ¿no? Que era comprar los $200 a precio oficial más el impuesto país y venderlos en el blue para hacer una diferencia, porque muchos lo necesitaban para llegar a fin de mes, la realidad es esa también. Entonces, la idea de poner este impuesto adicional te anula momentáneamente esa idea de arbitrar, ¿no? Porque te lleva con un impuesto el tipo de cambio casi al nivel del blue. Entonces la gente deja de demandar los dólares oficiales, que era lo que le estaba costando las reservas al Banco Central. Es decir, si la gente deja de comprar los $200, el Banco Central no tiene que sacrificar reservas. Pero ¿qué vemos? Que el dólar blue empieza a subir de vuelta. Entonces, tarde o temprano Claro. la brecha se te vuelve a generar. Entonces, es cuestión de tiempo. No digo que pase este mes, probablemente por ahí se empieza a ver más en noviembre, más hacia fin de año, pero eventualmente esa brecha va a volver. Y estamos convencidos que va a ser así porque la historia de Argentina es esto. Argentina tuvo más de 20 controles cambiarios. Todos fracasaron. No sé por qué el número 21 va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, Argentina esto lo vivió en los 50, lo vivió en los 60, lo vivió en los 70, en los 80, en los 90 no, porque teníamos el tipo de cambio fijo, tuvimos otros problemas, y después en el 2000 lo volvimos a vivir. Y entre vos vas sumando todos los episodios y creo que son más de 20. Con lo cual es algo que sabemos que no funciona. ¿Y cómo terminó la película siempre? Y con devaluación del oficial. Nunca ocurrió que algún dólar paralelo bajó. Por ahí circunstancialmente, pero al final de la película siempre fue con devaluación del oficial hacia algún valor del dólar paralelo. Es decir, el mercado cambiario baila el compás del paralelo. Tarde o temprano el oficial va a tener que acompañar. Entiendo. Viste que mucho se habla de que el argentino tiende a mirar siempre al dólar, tiende a irse incluso, y la realidad es que, bueno, como vos decías, no nos dan motivos para hacer lo contrario. Mi pregunta un poco con esto es, ¿cómo recompone un país? Y no quedándome en este gobierno, porque es transversal a cualquier color político que ha venido en Argentina, pero ¿cómo es un gobierno para recomponer la confianza en la moneda? Bueno, es muy difícil por nuestro track record, ¿no? Nosotros tuvimos 5 monedas, le sacamos 13 ceros a la moneda. Si no recuerdo mal, el orden es este: tenías el peso moneda nacional, después creo que vino el peso ley, después el peso argentino, o si no fue al revés, no me acuerdo cuál vino segundo y cuál tercero, después el austral y después el peso que conocemos hoy. El drama es la velocidad con que cambiamos estas monedas, porque los cambios empezaron por 1960 más o menos, o un poquito después, es decir que cualquier persona que haya nacido en 1960 atravesó las 5 monedas, es decir, cualquier persona que haya nacido en 1960, su primer juguete lo compró en peso moneda nacional, a su primera novia la invitó a salir en pesos ley, se casó con pesos argentinos, a sus hijos le hizo regalos en australes y a sus nietos les hace regalo en pesos. Entonces, Claro. no es que hay un amor al dólar, hay un pánico al peso. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, recuperar esa confianza es muy difícil. ¿Cómo lo haces? Necesitas, obviamente, un plan económico que te muestre que el déficit fiscal se va a reducir y vas a volver a tener ingresos que superan tu gasto. Pero para Argentina es muy difícil, porque el 70% del gasto es gasto de subsidios económicos, jubilaciones, que son políticamente difíciles de bajar.
Y por eso entra acá el Entiendo. debate de si conviene dolarizar o no, de que ya te adelanto que no tengo Eso una postura tomada todavía, sí, te iba a pero preguntar porque están en los comentarios justo preguntando por eso. el tema de dolarizar, obviamente que trae ventajas, pero yo creo que también hay que analizar los riesgos que trae. Es decir, entonces todavía no terminé de darle la vuelta como para llegar a una conclusión yo, ¿no? Ujú. Está claro que si dolarizás la economía, la inflación deja de ser un problema, eso seguro. Es decir, y un mundo sin inflación es algo que hace rato no tenemos. Una Argentina sin inflación. Imagínate una Argentina sin inflación. No, no te cortan más la calle para hacer reclamos salariales porque los precios no suben. No tenés toda la distorsión de precios relativos que no sabés cuánta salen las cosas, que cambian todas las semanas. Ya con esas dos Otra cosas Argentina. es otra Argentina, porque vos tenés cortes de calle, bueno, ahora no por la pandemia, todos los días, siempre hay un reclamo Ujú. salarial. Entonces, imagínate una Argentina sin cortes de calle, ya es otra cosa. Eh, entonces, el problema de la inflación, que es crónico en Argentina, se soluciona. Ahora, el riesgo. El riesgo es, ¿qué haces vos con el déficit? ¿Vas a solucionar tu problema del déficit? Porque si no lo solucionás y no podés financiarte con emisión porque dolarizaste, no te queda otra que tomar deuda. Y vos Claro, podés tener un problema de default muy grande. Desde luego, los que quieren dolarizar me dicen, bueno, pero si yo no dolarizo voy a tener problemas de inflación y de deuda. Con este por lo menos elimino uno. Es cierto, pero también es cierto que existen las magnitudes, porque vos podés tener un problema de deuda pequeño o un problema de deuda enorme. Entonces, el problema de dolarizar es que si no arreglas tu problema fiscal, podés tener un problema de deuda enorme. Y no nos olvidemos que, sacándolo de ahora, la peor crisis que tuvo Argentina no fue de inflación, sino que fue de deuda la del 2001, la que nos pegó más fuerte. Es decir, ahí la inflación de hecho no era un problema, porque veníamos de los 90 y durante el 2001 y 2002 la inflación no es que se aceleró, empezó a acelerarse fuerte recién por 2010 porque aumentamos el gasto. Entonces, ujú, tiene costos el déficit fiscal por más que estés atado al dólar. O alguno a favor de la dolarización podría decir, bueno, pero el hecho de dolarizar te puede obligar a hacer las reformas y reducir entonces el déficit fiscal. Y puede ser, claro. pero no lo sé. El tema es Mm. que si no lo hace, el riesgo también es alto. Entonces acá muy difícil hacer el ejercicio de, bueno, ¿qué costo es mayor? Ahora, por otro lado, y esto también es importante, me parece, eh, sí, creo que hay que debatirlo. Eso seguro, Ujú. que Argentina se tiene que dar el debate de si conviene dolarizar o no y ver qué hacemos. O ir a otra moneda, porque por ahí no tiene por qué ser el dólar. Porque lo peor que te puede pasar es que tengas una dolarización por las malas. Entonces, si vamos a eso, mejor tenerla por las buenas. Entonces, por Claro. eso Argentina se lo tiene que debatir seguro. No sé si eso termina en dolarización, pero yo creo que tendría que plantearse si hay alguna moneda convertible, que no tiene por qué ser el dólar, puede ser el real, puede ser el peso chileno, cualquiera de la región funciona mejor que la nuestra y es más viable políticamente para plantearlo, ¿no? Sí, Así que sin es un dudas, tema complejo. sí, te iba a decir, sin dudas es un debate muy interesante porque por un lado los que están a favor suelen argumentar que, bueno, es dejarle la navaja al mono de una forma, ¿no? Porque sigue teniendo la política argentina, porque en última instancia es la política, más allá de que se supone que hay un banco central independiente, la que tiene el poder, ¿no? De seguir emitiendo. Así que Sí, es un debate muy interesante. y el contexto se complica, ¿no? Porque también tenés que ver lo que pasa a nivel mundial, ¿no? Y con las crisis y las burbujas que van generando Estados Unidos y Europa, están en la onda de la emisión. Y ahora con la Claro, pandemia, ya está, van a sí, emitir y lo que se va a debatir la semana que viene en el Congreso de Estados Unidos es un nuevo paquete fiscal y si se va a emitir más o no, etcétera. Y pre-pandemia, ¿qué debate venía teniendo Estados Unidos? Esto de la teoría monetaria moderna, sí o no. ¿Qué es la teoría monetaria moderna? Si imprimir más o no, si financiar parte de los gastos con emisión o no. Y eso es lo que se debatía. Y creo que ese debate ya quedó viejo, que con la pandemia es, bueno, guste o no, teoría monetaria moderna y bueno, veremos qué pasa. Así que entiendo. seguramente venga un mundo que sea más inflacionario tarde o temprano. Iván, vamos a suponer otro supuesto. Mañana te llama Martín Guzmán y te pide algún consejo. Te dice, Iván, ¿qué harías? Los diagnósticos un poco ya me los diste, pero bueno, en medidas concretas, ¿qué le aconsejarías
Y no me digas zarasear ni nada de eso. Eh, Mirá, yo tuve un jefe que decía las 10 condiciones que se tenían que cumplir para ser ministro de Economía en Argentina. Y bueno, hoy no se cumple ninguna, ¿no? Entonces, lo primero que haría es no aceptar Ok, nada. Pero si tuviera que decir algo, me parece que acá el secreto está por amigarse un poco con el mundo empresario y principalmente las pymes, que son las que te generan gran parte del trabajo, ¿no? El 85-90% del trabajo la generan las pymes, todas las empresas. Y vos tenés en Argentina 500.000 pymes más o menos, por ahí son un poco más, por ahí son más cerca de 600.000, pero hagamos 500.000 para hacer un número redondo, para sí, entender cómo está parada Argentina hoy y por qué creo que la solución debería ir por ahí, ¿no? Eh, Supongo que, bueno, fue bastante, en su momento se habló bastante del famoso 820, ¿no? De los 8 millones que trabajaban en el sector privado, que tenían que pagar cheque a 20 millones que reciben un cheque del Estado, y que eso era sí, insostenible, y que si íbamos al 2013 esa proporción era de 7-7, y eso se desvirtuó y ahora tenés 8 en el sector privado y 20, bueno, ahora deben ser menos en el sector privado y más en el sector público por la pandemia. claro, Eh, entonces, y aparte tenés 5 que te juegan afuera. Entonces, por lo menos con los empresarios pymes que hablo yo, todos quieren contratar más gente, todos necesitan más mano de obra, pero no pueden hacerlo. Y te dan dos razones principalmente. Una es la presión impositiva que tienen que pagar. Es decir, están matados a impuestos. Y empresarias pymes y pequeños, que se les hace muy difícil, están la mayoría endeudados, es muy complicado. Es decir, un empresario pyme puede llegar a pagar hasta 20 impuestos al mes. El mes tiene 20 días hábiles, o sea que en promedio paga un impuesto por día. Lo grave de esto es que entonces la cabeza del empresario está focalizada en cómo pagar impuestos y no en cómo generar riqueza. Y ese es uno de los problemas. Y la otra traba que tienen los empresarios pymes es la litigiosidad laboral. Es decir, no se animan a contratar gente por el tema de los juicios laborales. Y como no pueden despedir, entonces tampoco se claro. animan a contratar. Entonces, cuando vos tenés difícil la salida, vas a tener siempre difícil la entrada. Y eso es lo que pasa en el mercado laboral. Es instintivo. Vos no vas a entrar donde no podés salir. Si vos vas a ir a la cancha y sabés que a la salida te va a esperar la barra brava rival, no vas a ir a la cancha entonces. Entonces vos no entrás donde no podés salir. Y ese es el problema con el mercado laboral. Como no podés despedir, entonces no contratás. Y por eso hay que flexibilizarlo. Fíjate lo que pasó en Estados Unidos con la pandemia, que tienen, con amortiguadores sociales, por supuesto, ¿no? Que pueden ser los seguros de desempleo como son en Estados Unidos. Ujú, Vino la pandemia y el desempleo en Estados Unidos se disparó. Pero en cuanto terminó la cuarentena, el desempleo empezó a bajar rápido. Es cierto que está sí, en un nivel anterior, más alto que cuando empezó la pandemia, pero subió rápido y bajó rápido y lo más probable es que siga bajando y de a poco se vaya acomodando. En cambio, en Argentina, por ahí, por las leyes que tratan de que no se despida gente, se despide menos gente, pero el que lo pierde difícilmente lo pueda volver a recuperar. Entonces la situación en el fondo es mucho más grave. Entonces, si vos querés salir de la decadencia en Argentina, tenés que pensar en cómo hacerle la vida más fácil a las pymes para que este 820 se vuelva a equilibrar. Porque de los 20, ¿cómo están compuestos los 20 millones? Tenés 8 millones de jubilados, 8 millones que reciben planes sociales y 4 millones más o menos que trabajan en el sector público. Ahí tenés los 20 más o menos. Entonces, con que vos tengas gente que recibe planes sociales o gente que está en el empleo público que pueda pasarse al sector privado, empezás a achicar la brecha, porque si pasa 1 millón, no es solo que el privado sube a 9, sino que el otro baja a 19, es un efecto doble, ¿no? Pues si vos haces claro. que los que están acá vayan para acá, no es que sube solo este, también Sí, baja la sí, parte sí. pública, o los que reciben planes, obviamente los jubilados quedan fuera de esto. Y después tenés los 5 millones que están en el sector informal, que si se suman a los 8, también es más fácil y más sustentable esto. Porque más o menos para hoy, aparte de ese problema del sistema previsional, necesitas como, si no recuerdo mal, 4 trabajadores por jubilado para que sea sustentable, y Argentina creo que tiene 1,1, 1,2, y si vos metés a todos los informales, llega a 2,2, o sea, no va a ser Sí, sustentable nunca. insostenible en Entonces, el tiempo. resumiendo, mi punto en esto es, si tenemos 500.000 pymes y logramos generar los incentivos a través de reducción de presión tributaria y cambiando las leyes laborales y mejorando un poquito la cancha, que cada pyme
por año contrate a una persona, en 2 años tenés 2 millones de trabajadores privados adicionales. Que si encima son de los que estaban en los 20, generaste un 10 a 18 en un periodo Clarísimo. presidencial. Clarísimo, Iván, esto que decís. Y bueno, la otra cara de estas medidas que favorecerían la contratación del empleo, que favorecerían a las pymes, es en última instancia lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? El desempleo, la cantidad de personas que incluso han aumentado, obviamente con el periodo recesivo que estamos viviendo, es un poco entendible por la pandemia, pero que bueno, no es que veníamos de niveles mínimos tampoco antes. Exacto, sí, 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 tenías el tema del desempleo que hablábamos al principio, y bueno, Argentina tiene que hacer este esfuerzo de ver cómo facilitarle la vida a las empresarias pymes, que son los que te generan trabajo, a todos los empresarios, en verdad. Digo las pymes porque son Sí, los que más trabajo generan en Argentina, pero también le tienen que facilitar la vida a las empresas grandes, o sea, porque hoy se están yendo, ¿entendés? Y generan total. muchos puestos de trabajo, es decir, y ese es el problema del cepo también, porque vos te concentrás en que los dólares no se vayan, pero tampoco vienen, y lo que necesita Argentina es que vengan dólares, y no van a venir si está el cepo. Y los dólares se van porque los combatís, ¿no? Porque, bueno, porque lo que se dice siempre, vos si combatís el capital se va a ir, porque combaten al capital realmente, no es que está en el cantito peronista nomás, es decir, lo Sí, combaten, sí. tenés el impuesto de riqueza, tenés las restricciones al tipo de cambio, y va generando que el capital se vaya y que el sector productivo también se empiece a ir. Sin dudas, sin dudas. Iván, te cambio un poco de tema, un poco más yendo a lo macro. Vi que diste una charla, creo que esta semana fue con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Puede ser la diste esta semana? No sé, vi un flyer que Sí, sí, publicado. sí, fue la semana, esta semana que pasó, sí. Ah, bien, porque veía la cara, digo, ya veo que estoy diciendo mal la información. No, no, Te no. quería, bien, te quería preguntar con respecto a esto, que nos dieras un pantallazo, en qué quedó, en qué beneficiaría a la Argentina también, pero bueno, principalmente en qué instancia quedó esto y si es posible que se apruebe en algún momento. Bien, el acuerdo Mercosur-Unión Europea es una carta importante para Argentina, a mi juicio. Primero, eh, muchos creen, y porque es confuso, que el acuerdo se cayó porque en su momento el gobierno hizo declaraciones de que no iba a firmar más tratados de libre comercio. Pero se estaba refiriendo a tratados futuros. No está incluido el Mercosur-Unión Europea en eso. Es decir, que el acuerdo sigue vigente. No solo Okay. sigue vigente, sino que en junio del 2020, en plena pandemia, por cuestiones de cronograma, había que hacer un paso más para avanzar con las negociaciones, y el gobierno lo hizo. No salió en los diarios porque estamos en pandemia, porque la crisis macroeconómica, pero no detuvo la Pasó. agenda. Cuando le llegó el momento de avanzar, no puso trabas, hizo el paso que había que hacer para seguir, con lo cual brinda cierta esperanza de que por ahí el acuerdo se concrete. No tengo idea si se va a concretar o no, y puede que sí o puede que no, y tenés distintos escenarios. Ujú. Que se dé el acuerdo con Argentina, que se dé el acuerdo sin Argentina, que sería el peor de todos, que no se dé el acuerdo. Y acá se abren distintas eh, riesgos y oportunidades también. Es decir, obviamente que hay oportunidades. Es decir, la Unión Europea es tu segundo socio comercial. El primero es Brasil, después es la Unión Europea. Con lo cual te habla de la Ujú. importancia de que haya un acuerdo con la Unión Europea. Porque si vos empezás a tener aranceles más bajos con uno de tus socios comerciales más importantes, vas a facilitar la entrada de dólares, y vas a facilitar, si haces reformas, si esa es la parte complicada, que después las empresas de Argentina puedan exportar. Y ahí hay un punto importante también que esto puede ser discutido. Para mí es importante que esto sí sea gradual. Es decir, vos necesitas que las empresas argentinas recuperen la competitividad. Si, por decirlo de alguna manera, los haces competir de shock, van a quebrar todas. Nos guste o no, Ujú. se va a generar un problema. Y el acuerdo eso lo tiene muy bien contemplado, porque el 75% de los aranceles del lado europeo desaparecen cuando entra en vigor el acuerdo, si entra en vigor. Es decir, que para nosotros los productos europeos van a ser más baratos. Pero a la inversa, solo el 10% se van a eliminar de los aranceles. Es decir, que en el caso de Argentina se va haciendo gradual, que para las compras, la eliminación de aranceles para los que nos compran van a ser gradual, y eso le permite, si se hacen las reformas,
ir generando competitividad argentina. Lo bueno es que va a poder comprar barato. Claro, ¿Qué otra ventaja tiene? La Unión Europea concentra el 33% de la inversión extranjera directa. Es decir, que es un bloque que puede traer inversiones si vos haces la tarea. claro, Es una población, ahí tenés 750 millones de personas. O sea, las oportunidades están y es importante aprovecharlas. Pero, si a vos te dicen, salvando las distancias, mirá, te contrataron para jugar en el Barcelona, en un año vas a estar, y más vale que te pongas en forma, porque si no, te va a ir mal. Entonces, puede ser muy grave entrar en el acuerdo y no hacer la tarea. Y ese riesgo hay que contemplarlo también. Entonces, yo creo que es importante porque marca agenda de reformas estructurales, que si realmente querés ser competitivo, vas a tener que hacer las reformas. Y se marca agenda. Ahora, si no haces la tarea, ojo con los costos. Por ahí no sé si es mejor quedarnos como estamos o no. claro. Con hacer la tarea te referís a reformas laborales, fiscales, por ese lado, ¿no? Exactamente, exactamente. Bajar el gasto, bajar la presión tributaria, tener una economía, una macroeconomía más equilibrada, como los países de la región que lo tienen, hasta incluso Bolivia Claro, es más ordenada que nosotros. Bolivia les estaba endeudando al 5%, nosotros vamos a endeudar, nos tenemos que endeudar al 20% en dólares. Es decir que, por eso a Evo le decían el populista responsable, porque gastaba en base a sus claro, ingresos, salvo en los últimos años que se le empezó a ir un poco la mano, ¿no? Pero es decir, cualquier país de la región altera superávit con déficit fiscal. Argentina es el único caso que tiene 60 años de déficit fiscal y por eso la tiene mucho más difícil. Entonces, el acuerdo te da una oportunidad, pero ojo porque hay mucha tarea para hacer. Y cualquier indicador que agarres de competitividad que quieras analizar, a Argentina le da muy mal. Es decir, que tiene que hacer la tarea por todos lados y no lo puede hacer parcialmente. Bueno, empecemos por esto, después esto. Te diría que tiene que hacer todo junto. Es decir, los desequilibrios, te diría que los tenés que pensar en términos de equilibrio general y no de equilibrio parcial, porque es un poco lo que le pasó al claro. gobierno anterior. Arreglemos las tarifas, pero como no arreglaste el resto, terminó siendo peor, porque le castigaste mucho a la clase media y después te castigó con el voto. Entonces vos, lamentablemente, Argentina tenés que pensar en términos de equilibrio general. Es como que te diga que los que estamos acá vamos a hacer un dibujo, ¿no? Pero por separado. Entonces yo te digo a vos, Yachi, bueno, vos dibujá una cabeza. Agarramos a alguien del grupo y digo, bueno, vos dibujá el cuerpo, pero no puede ver la cabeza que vos dibujaste. Le digo a otro, vos dibujá las piernas, a otro los brazos. Si nadie ve lo que dibuja el otro, vamos a dibujar a Frankenstein, más o menos. Ahora, si nosotros vamos viendo lo que dibuja cada uno, podemos decir, bueno, ya yo dibujo una cabeza de este tamaño, entonces yo dibujo un cuerpo de este tamaño, y al que le toca dibujar las piernas lo hace todo más armónico. Entonces, eso es hacer las reformas juntas. Si vos haces las reformas parciales, tenés el peligro de crear el Frankenstein, aunque no quieras. Súper claro, Iván. Y me das un poco pie a una de las últimas preguntas, ya que te voy a hacer así no te robamos más tiempo, que es con respecto a esto, estas reformas que son tan necesarias en Argentina, que los liberales tanto insistimos con que se tienen que hacer desde hace tanto tiempo. Eh, Preguntarte un poco a ver, creo que se mezcla un poco la expectativa, el deseo y lo que uno cree que va a pasar. Pero bueno, ¿qué crees que va a pasar con respecto al panorama político liberal? ¿Cómo ves las próximas elecciones? ¿Crees que el liberalismo tiene alguna posibilidad de, aunque sea, meter alguna que otra cara en el Congreso? Y más adelante, que quizás en Argentina ya pensar a un mes adelante es larguísimo plazo, pero bueno, 2023, ¿cómo lo ves? Bueno, bueno, politólogo no soy claramente, así que cualquier cosa que diga puede Una ser un opinión, desastre, te pido. pero dado con las noticias de ayer, ¿no? El anuncio de Milei, yo creo que en Capital hay muchas chances de que se gane un espacio ahí. Si se logran mantener unidos, si se logran no entrar en diferencias, yo creo que el año que viene hay chances muy altas de que probablemente Milei sea diputado o que les vaya bien en Capital, y eso sería, sin lugar a dudas, un gran aporte, que haya en el Congreso alguien con visión liberal. Me parece sumamente importante. Y después, claro, para 2023 ya me excede un poco, ¿no? El análisis, pero si se logran mantener unidos y hacen las cosas bien, yo creo que hay mucho margen para crecer. Es decir, Argentina, creo que gran parte de la población está cansada de esta dualidad
eh, K o M, y como ninguna funcionó, la oportunidad de algo nuevo está. Entonces, si se Claro. logra hacer algo interesante, creo que hay mucho margen para crecer. Pero bueno, como te dije, no soy politólogo, así que estoy Está dando una perfecto. opinión más que nada. Está bárbaro. Ahí están poniendo aplausos en los comentarios, justo pasaron rápido. Y bueno, Iván, para finalizar, una pregunta que me gusta hacer mucho, que siempre tenemos respuestas muy variadas, porque bueno, no sé si sabrás, pero nosotros venimos entrevistando a distintos profesionales, así que siempre es muy enriquecedora cada respuesta. Es, ¿qué libros recomendás? Sabés que nuestra audiencia, más que nada, son jóvenes que se identifican con las ideas del liberalismo. Así que bueno, ¿qué libros les recomendás a ellos que quizás a vos te hayan tocado o te hayan sentido identificado? Bueno, qué buena pregunta. Bueno, para temas económicos, al que quiere introducirse, para mí claramente es la economía en una lección de Henry Hazlitt, y lo que tiene de ventajoso Hazlitt es que como era periodista tiene una pluma muy amigable, porque a veces Ujú. autores como Mises, Hayek, que son más profundos, son de lectura más ardua. Entonces, en ese sentido, para alguien que por ahí quiera empezar, me parece que Hazlitt es una muy buena alternativa, sobre todo economía en una elección. Y después, bueno, desde ya que para algo más profundo, el libro de la acción humana de Mises es sumamente interesante, es largo. Y después un libro que recomiendo de siempre, pero que ya excede lo económico, pero que me parece Sí. muy, muy interesante, es un libro que se llama The Last Lecture, de Randy Pausch, que era un profesor de una universidad, que esa universidad, no recuerdo qué universidad era, una vez al año hacía el ejercicio con distintos profesores y les decía, si vos tuvieras que dar una última clase, ¿qué enseñarías? ¿No? Iban haciendo ese ejercicio todos los años. Y de golpe un profesor le dio cáncer y tenía que dar su última lección en serio. Y terminó dando una especie de lección de vida donde yo rescato ahí varias cosas que son interesantes. Es un libro no económico, más de historia de vida, que es muy, muy interesante. Muy linda historia. A mí me gusta también cuando por ahí sale un libro que uno no espera o que no es tan técnico, así que está bueno. Bueno, Bueno, Iván, no sé si querés hacer alguna conclusión final, decir algo más, te dejo el espacio, por si te quedó a lo mejor alguna idea en el tintero o algo que quieras mencionar. no, nada así particular, pero bueno, nada, agradecerles a ustedes por la oportunidad, por charlar con ustedes, que fue muy divertido. Y bueno, nada, a ver si con los anuncios de ayer tenemos un poquito más de esperanza para el futuro y bueno, a aguantar como se pueda mientras. Cruzamos los dedos desde acá. Dale. Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco en nombre del Grupo Joven de la Fundación Libertad tu tiempo, tu participación acá con nosotros. Muy interesante estuvo toda la charla y queda salvada en esta cuenta, así que si luego la querés compartir o si los que nos están viendo ahora entraron con la charla empezada, la pueden ver desde el comienzo. Así que bueno, te agradezco Buenísimo. nuevamente. Gracias, Yashi. Saludos a todos. Adiós, saludos. Chao, chao. Bueno, hablábamos con Iván Kachanowski, muy interesante la charla, como recién estaba diciéndole a él. Muchas gracias a los que se sumaron, gracias por los comentarios. Como saben, esta es nuestra metodología actual. Vamos a estar lanzando nuevas entrevistas próximamente. Y como siempre les decimos, nos pueden escribir por privado para recomendarnos temas que les gustaría que hablemos o invitados que les gustaría que tengamos que aún no hayamos tenido con nosotros. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y muy buenas tardes.